Este es Charles Saatchi, el mayor coleccionista de arte del mundo, pero tiene algo muy turbio entre manos, un sistema que no conoces y con el que convierte en oro a cualquier artista que toque. Los bolsillos más llenos del planeta se pelean por tener el arte que pasa por sus manos. Millones de dólares invertidos en objetos que acaban almacenados en una bóveda secreta en Suiza. Saatchi tiene tanto peso en el mercado del arte que decide quién vive y quién muere. Lo tiene todo, también la mano suelta con su mujer, la chef más famosa de la tele británica. Y aun teniéndolo todo, le faltaba algo muy importante, un artista que se dedicase a crear extrañas obras que poder venderle a esta voraz lista de multimillonarios. Este artista era Damien Hirst, un estudiante del Goldsmiths College en Londres, una universidad donde no necesitas saber dibujar o pintar para entrar. Hirst trabajaba en un depósito de cadáveres mientras estudiaba, y sin duda esto tuvo consecuencias en su arte. Su carrera despegó en una exposición que organizó, en la que Saatchi se interesó por él. Había una vitrina llena de moscas atravesando un cristal hacia una cabeza de vaca putrefacta, mientras un matamoscas las electrocutaba. A Saatchi le llamó tanto la atención que compró la obra y además se ofreció a financiar sus siguientes creaciones. Un año más tarde, Saatchi le entregó a Hirst $65.000 para comprarle a un pescador australiano un tiburón tigre de 4,5 metros, costear el transporte y sumergirlo en formol. A esta obra la llamó La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo. Saatchi logró vender el tiburón de Hirst varios años más tarde por $12 millones, la cantidad más grande pagada por la obra de un artista vivo hasta el momento. Y el tiburón acabó en el despacho del trader más tramposo de Wall Street, pero eso te lo cuento en breve. La venta del tiburón acaparó todas las portadas. Fue un antes y un después en la carrera de Hirst, y otro día más en la oficina para Saatchi. Hacer que los artistas escalen en la pirámide alimenticia del arte no es solo cosa de fuera. Esta es María Porto, galerista de la Marlboro. María representaba al artista Manolo Valdés cuando las tres damas de Barajas acabaron en la T4 del aeropuerto de Madrid por 1.150.000 euros. Curiosamente, cuando María gestionó esta operación, su novio era Álvarez Cascos, el ministro de Fomento. Antes de que María colocara las esculturas de Valdés en el aeropuerto, el precio por una de sus obras era una 10ª parte de lo que empezó a pedir después. El artista sin duda supo aprovechar bien este impulso para mostrar lo bueno que realmente era. Pero este no era el caso de Hirst, que no sabía pintar ni modelar. Su habilidad era generar controversia y poner títulos llamativos. Cuando la firma de Hirst, puesta sobre cualquier cosa, comenzó a tener un valor en auge, había que optimizar el producto. Lo de las vitrinas era demasiado engorroso y se puso a hacer cuadros con circulitos de colores. Pero la demanda de estos circulitos era tan alta que a Hirst no le daba la vida para pintar tantos cuadros y llegó a contratar a 120 operarios. Hirst tenía un auténtico ejército listo para producir productos en serie que poder vender en el mercado del arte. Aunque esto no lo inventó Hirst, él simplemente le copió la idea a Jeff Koons, un agente de bolsa reconvertido en artista que tampoco sabía manejar un pincel, pero contaba con un equipo de más de 100 operarios que producían sus obras bajo su supervisión. Un auténtico proceso industrial de producción de arte en masa. La firma de Koons sobre cualquier cosa también tenía un valor descomunal. Su escultura Rabbit se vendió en 2019 por $91,1 millones, dejando claro que en este mercado el marketing puede imponerse al pincel. Pero ni Hirst ni Koons fueron los pioneros en contratar operarios para producir arte en masa. Andy Warhol, un diseñador gráfico reconvertido en artista, tenía 30 empleados que producían serigrafías y pinturas. Primero fueron las serigrafías Marilyn de Warhol en los 60, luego los perritos Koons en los años 80 y después los circulitos de colores de Hirst
en los 90. Cientos de obras producidas en masa por sus operarios inundaron el mercado tratando de satisfacer la voraz demanda de cada época. De hecho, Hearst reconoció una vez que quien mejor le pintaba los circulitos era su operaria Rachel, una criadora de ovejas y artista. Con todo este tinglado montado, ¿qué tipo de cliente gasta 12 millones en un tiburón en formol para su despacho? Steve Cohen no era un multimillonario cualquiera, era el 149 en la lista de los más ricos del mundo. Ganaba $1.200.000 al día. Cohen era el tipo de rico para el que tener dinero carecía de importancia. Era como respirar, y cuando estás en ese punto de la pirámide de Maslow, entran en juego los bienes posicionales. Cosas que demuestren al resto del mundo que eres rico y cuánto, sin tener que decirlo. Igual que cuando te compras una skin muy cara en un videojuego. El arte te distingue más que cualquier coche o reloj caro. Un enorme cuadro de puntos de Damien Hirst en la pared del salón provoca un «Anda, ¿eso no es un Hearst?» Y lo mismo pasa con un perrito de Jeff Koons. ¿Y de dónde sacaba tanta pasta Cohen? Era el propietario de Sack Capital Advisors, un fondo de inversión con un curioso sistema para saltarse las reglas de Wall Street y que le hacía no tener competencia. La gente se peleaba porque Cohen invirtiese su dinero. Su sistema consistía básicamente en hacer inside trading, utilizando información privilegiada de empresas que no estaba disponible públicamente. Un delito federal en Estados Unidos, pero Cohen tenía un método para hacerlo sin consecuencias. Contrató a un montón de traders y aunque les pagaba un sueldo relativamente bajo para ser Estados Unidos, tenía un salvaje sistema de incentivos con el que podían ganar auténticas fortunas cada mes. El funcionamiento era sencillo. Sus traders se encargaban de recopilar información privilegiada a través de sus contactos dentro de las empresas y usaban la información para que Cohen hiciese operaciones de compra y venta. Cohen, para que no le pudiesen acusar de manejar información privilegiada, tenía una dirección de email a la que sus traders le enviaban el nombre de la empresa, si la operación era comprar o vender, y la puntuación del 1 al 10 dependiendo de cómo de seguros estuviesen sobre la operación. Conseguía así la información que necesitaba para hacer la operación, pero sin mancharse directamente las manos. Incluso inspiró el personaje Bobby Axelrod en la serie Billions, donde vemos a los traders hablar en clave cuando tienen información privilegiada. Nunca le cuentan a Bobby qué información tienen para no hacerle cómplice. Únicamente les pregunta, ¿cuál es tu nivel de certeza? Y cuando el trader tiene información privilegiada, le responde, no estoy del todo inseguro. What's your level of certainty? I am not uncertain. Pero pudiéndose permitir cualquier cosa que el dinero pueda comprar, ¿por qué compró el tiburón? Comprar el tiburón de Saatchi garantizaba aparecer en todas las portadas de todos los medios relevantes. Ese tiburón en su despacho, que todo el mundo reconocería, diría más de él y de su éxito que cualquier otra cosa. Esto lo sabía bien Saatchi, que llevaba aplicando más de 40 años una estrategia infalible que aún hoy le sigue funcionando. Una de las claves para ganar dinero invirtiendo es comprar barato y vender caro. Esto Saatchi lo tenía tan claro que se pasaba el tiempo buscando artistas emergentes. Emergentes es la forma sutil que se emplea en el mundo del arte para decir, aún es barato. Muchos artistas emergentes aún no habían vendido ni una sola obra cuando Saatchi aparecía y les compraba de golpe la exposición entera. A estos artistas les pagaba con cacahuetes en comparación con lo que iba a ganar después, pero jamás le pusieron impedimento a Saatchi para llenar un camión o varios y poner en marcha su maquinaria de aumento de precios. Literalmente compraba arte a granel. La primera parada eran los museos más importantes. Aquí comenzaba a darle valor a sus nuevas adquisiciones. ¿Pero por qué? Por los sesgos. Todos hemos crecido pensando, lo que está en un museo es bueno, y punto. ¿Pero por qué estos museos exponían las obras? Muy fácil, les hacía chantaje.
Los museos se mantienen en pie gracias a sus exposiciones, pero muchas veces no tienen el presupuesto ni la influencia para conseguir obras lo suficientemente relevantes y mediáticas como para atraer público. Así que, para que Saatchi les preste estas obras tan mediáticas que necesitan, les exige que también expongan estas obras emergentes, ya sabes, baratas y compradas al peso. En septiembre del 97, Saatchi tenía tanto empeño en exponer 122 obras de 4 artistas emergentes en la Royal Academy que incluso corrió con todos los gastos de la exposición. 2 millones de libras del año 97, casi 5 millones de dólares de hoy. Y así es como un circuito cerrado de museos de marca como el MoMA, el Guggenheim, el Tate o la Royal Academy le transfieren valor a las obras que exhiben. Poder decir esto ha estado expuesto en el MoMA es un sello que no solo eleva el precio, también le da confianza a los compradores. Pero este es solo el comienzo en esta cadena de aumento de precios. La siguiente parada es su propia galería, la Saatchi Gallery, situada en un imponente edificio histórico de la mejor zona de Londres. A la inauguración acudieron 900 invitados vestidos de gala. Al llegar se encontraron a 80 personas en pelotas, transformando las escaleras de acceso en una obra viviente, asegurando titulares en todos los medios. El artista principal de la exposición fue Damien Hirst, y siguiendo la línea de artistas que no sabían manejar el pincel pero sí los titulares, participó Tracey Emin con la obra Mi cama, una cama deshecha rodeada de bragas usadas, botellas de alcohol y envoltorios de condones, donde había pasado 4 días meditando sobre si se desuscribía de la vida. Y para ponerle la guinda al pastel, una obra de la Virgen hecha con mierda de elefante del artista Chris O'Feely. Esta galería era otro sello más con el que aumentar el valor de la obra, expuesto en la Galería Saatchi, de la que todo el mundo ha oído hablar. Saatchi sabe que solo se venderá muy cara la obra de un artista del que todo el mundo habla. Para ello también tiene influencia en medios como USA Today, quien se encarga de dar visibilidad a sus movimientos. Un ejemplo es el molde de la cabeza del artista Mark Quinn, hecho con 5 litros de su propia sangre congelada. Saatchi compró la obra en el 92 por $40.000 y la vendió por casi 3 millones a un coleccionista. Este fue uno de los movimientos más famosos de Saatchi, aparte del tiburón. Pero si la cara del coleccionista no hubiese aparecido en la portada al comprarla, no se habría vendido tan cara. La gente quiere tener obras en su casa que no necesiten ser explicadas y que todo el mundo las conozca. Saatchi no solo sabe comprar barato y vender caro, tampoco está limitado a generar confianza en los compradores exhibiendo sus obras en museos y su galería. Ni se trata solo de dar visibilidad a artistas o sus obras. Saatchi va más allá. Él crea tendencias. Si él dice que algo es bueno, lo es y punto. Nadie se va a plantear lo contrario. Tiene el poder suficiente como para marcar el rumbo del mercado del arte. Durante una época, Saatchi se interesó por las obras de Martin Kippenberger, un artista alemán que hacía la mayoría de obras estando borracho, hasta que un cáncer de hígado le canceló la suscripción de la vida. Kippenberger fue un artista situado en la parte baja de la pirámide alimenticia durante toda su vida, pero sus precios se dispararon cuando el cáncer se lo llevó. Durante una subasta, la gente se enteró de que Saatchi estaba interesado en comprar un Kippenberger. Cuando se supo que Saatchi pujaba, otros coleccionistas decidieron pujar y los precios se dispararon. Incluso algunos coleccionistas recibieron llamadas diciendo «Saatchi está interesado» y pujaron sin siquiera ver la obra. Igual que pasa en la bolsa o con el Bitcoin, cuando un activo está en auge, se produce un efecto llamada y enseguida se forma un rebaño de gente alrededor. En este juego, todos buscan lo mismo, ver su cara en los titulares junto al precio exorbitante que han pagado por esa obra que todos quieren pero que nadie más ha podido conseguir. Los medios se encargan de amplificar este espectáculo, pero detrás de escena opera un mercado que acelera esta carrera por la fama y el estatus. Este juego está dominado por un duopolio de casas de subastas, Christie's y Sotheby's, el lugar perfecto para quienes tienen dinero pero no contactos y quieren comprar arte sin listas de espera.
Aquí todo se resuelve de manera sencilla. El que más paga, gana. Las casas de subasta son el último paso en esta cadena de aumento de precios. Vendido en Christie's o vendido en Sotheby's, le dará al artista su legitimidad final. Haber acumulado todos estos sellos es clave, porque las obras acabarán en el mercado secundario hasta que vuelvan a la casa de subastas para romper nuevos récords de precios, acaparar portadas y repetir así el ciclo una y otra vez. Por ejemplo, en el New York Times se informa sobre los precios récord en su sección principal y además revelan quiénes son los asistentes a la subasta. Que un medio destaque los precios alcanzados por un activo solo pasa en el arte y en la bolsa. Las subastas nocturnas son especiales. Han logrado crear una marca en la que si eres alguien, es el lugar donde debes estar, incluso aunque no tengas la intención de pujar. Han convertido las subastas nocturnas en eventos sociales elitistas, donde incluso tienes que pagar entrada. Los VIP consiguen los mejores asientos, normalmente los delanteros, o en una zona reservada con buena visibilidad, mientras que los BOP, como llaman en privado a las personas normales, se quedan viendo las pantallas en las salas de al lado. Pero hay un nivel aún mayor al de los VIP, un tipo de rico que no hace falta que vaya a las casas de subasta. Las casas de subasta van a ellos. Antes de la venta récord de esta obra de Picasso, Sotheby's había llevado el cuadro de tour mundial a ver a 15 súper ricos. Londres, Nueva York, Moscú, Bahrein, Tokio e incluso Las Vegas, donde Steve Wynn, el magnate de los casinos, lo probó en su pared junto con sus otros Picasso. Cuando una obra tiene todos los sellos, lo vende alguien de marca y es de un artista de marca, solo falta un buen discurso que justifique la creación de la obra y termine de convencer al coleccionista. O más bien, darle una herramienta para cuando tenga que explicarles a sus amigos por qué compró semejante artilugio. Por ejemplo, en esta obra de Yves Klein, vendido por $1.800.000 en Christie's, este es el discurso sobre el cuadro. Estas obras permiten a los espectadores bañarse en el infinito, en el luminoso reino espiritual del azul. Influenciado por sus experiencias de judo, su interés por las fraternidades de la Rosacruz, su fascinación por la era atómica, Klein ha creado cuadros que carecen de bordes y de márgenes, y por tanto son ventanas al reino sin fin de lo eterno y lo espiritual. Cuando una obra se vende en una casa de subastas con todos los sellos y acaba en manos de un coleccionista, en muchos casos, la obra acaba en el mercado secundario, y quien domina este mercado es Larry Gagosian. Una de las cosas que hacían especial a Gagosian era que vendía por anticipado cada exposición. Esto ahora no es ninguna novedad, pero en los inicios de Internet, Gagosian ya colocaba imágenes de las obras en una sección de la página web de su galería y le enviaba a sus mejores clientes la contraseña por email. Esto hacía que sus clientes se sintiesen increíblemente especiales, y cuando inauguraba una exposición ya estaban vendidas casi todas las obras. Gagosian fue quien ayudó a Basquiat a escalar posiciones en la pirámide alimenticia del mercado del arte. Pasó de ser un artista emergente a convertirse en una leyenda. Una de las subastas más famosas del mundo fue la de su obra Untitled, por $57,3 millones en Christie's. Una obra que al año siguiente se volvió a subastar, esta vez en Sotheby's, alcanzando los $110,5 millones, lo que la convirtió en una de las pinturas más caras jamás vendidas y estableció un nuevo récord para el artista. Esta obra, a día de hoy, aún no ha salido del mercado secundario, así que cuando vuelva a una casa de subastas, veremos qué precio alcanza esta vez. Basquiat pintó Untitled mientras estaba sin un duro, acogido en la casa de Los Ángeles de Gagosian, junto con su novia, una joven y aún desconocida Madonna, que les ayudaba con algunos recados e incluso les llevaba de un sitio a otro en coche porque Gagosian había perdido temporalmente su licencia de conducir. Junto con el mercado secundario y las casas de subastas están las ferias de arte. Hay 4 grandes ferias al año: TEFAF en Maastricht, Art Basel en Suiza, Art Basel Miami Beach y Frieze en Londres. Un stand en Maastricht puede costar hasta 80.000 euros, pero la mayoría de galerías participan para evitar que la gente piense que no han sido aceptados. Es básicamente imagen de marca. Para la feria, además,
Necesitas una obra súper relevante que atraiga a la gente, pero no siempre hay disponibilidad de estas obras. Yo he trabajado durante varios años en el mercado del arte y descubrí una cosa que los coleccionistas no suelen saber. Hay un concepto que se conoce como las 7 originales del autor. Una excusa para decir que las 7 primeras obras que hace un artista son originales. Muchas veces a las ferias se llevan clones de la obra original, que son propiedad del artista. Un original que puede llegar a estar expuesto en varias ferias diferentes a la vez. Pero para que todo este mercado funcione, es necesaria una cosa muy importante: que se promocione al artista a lo largo del tiempo. Nadie quiere en su casa una obra de un artista del que ya nadie habla. A veces hay excepciones, y artistas que conocen bien el funcionamiento del marketing en el mercado del arte logran escalar de golpe en la pirámide alimenticia, como es el caso de Maurizio Cattelan, el autor de esta obra de arte, un plátano pegado con cinta en la pared, titulado Comedian, y vendido en Art Basel, Miami, en 2019 por $120.000. Una obra que incluye un certificado de autenticidad, junto con indicaciones de cómo y dónde colocar el plátano. La obra logró acaparar portadas de varios medios en 2 ocasiones. La primera, cuando se vendió, y la segunda, cuando otro artista se acercó en plena feria, lo despegó y se lo comió. Si quieres ser alguien en el mundo del arte, lo importante es estar en la parte más alta de la pirámide alimenticia. Y para ello, la gente te tiene que conocer y hablar de ti. Por cierto, el plátano se acaba de vender por 5.2 millones en Sotheby's mientras editaba este vídeo. Maurizio Cattelan's Comedian. Here it is in all its splendor. And the hammer is coming up. This is it. Final time. Carly, fair warning. At $5,200,000. Jen, the Cattelan is yours. Congratulations. Thank you. Un coleccionista solo estará satisfecho con la compra cuando sus conocidos la vean y no tenga que dar explicaciones. La habilidad artística pasa a un segundo plano. Muchos artistas se han arruinado por el camino intentando escalar en esta pirámide alimenticia. Solo una cantidad diminuta de artistas llegan a ser subastados en grandes casas de subastas como Christie's o Sotheby's. Los artistas menos establecidos casi no tienen poder de negociación y aceptan a menudo condiciones de mierda en galerías mediocres. Según mi experiencia, las galerías trabajan de 2 formas. Las que no funcionan y te obligan a dejar las obras en depósito, es decir, te obligan a enviarles las obras para exponerlas, y además, en algunos casos, si no las consiguen vender, se las quedan para cubrir los gastos de exposición. Estas son las que no interesan, y si eres artista, mejor aléjate de ellas. Y luego están las que funcionan. Estas galerías directamente te compran las obras y en la mayoría de casos no llegan ni a exponerlas, porque ya las tienen vendidas o apalabradas a falta de enseñárselas al comprador. Y ojo, porque ahora que sabes cómo funciona este juego y entiendes que el arte coexiste con artilugios que simplemente se revalorizan, puedes aprovecharlo. El mercado del arte mueve unos $68.000 millones al año, una cifra comparable a los ingresos de Lockheed Martin o al PIB de Eslovenia. Por ejemplo, la nieta de Picasso sabe muy bien cómo funciona este mercado y maneja la ley de oferta y demanda a su antojo, liberando obras de su abuelo a cuentagotas para no saturar el mercado y mantener los precios por las nubes. Estas obras podrían estar en Suiza, donde existe una bóveda ultra secreta cerca de la estación de tren de Ginebra, un lugar diseñado para almacenar obras de arte que jamás han visto a sus dueños, ni tampoco la luz del sol. Un escondite perfecto con una privacidad absoluta y una seguridad impecable. Un tren especialmente diseñado para llegar desde cualquier parte del mundo con tu obra, sin que nadie la vea, la deposita en una cámara blindada con total anonimato. Esta bóveda está situada en un paraíso fiscal dentro de Suiza, en una zona franca, un área especial con ventajas fiscales y logísticas, en la que puedes almacenar, manipular e incluso vender tus obras sin pagar impuestos, siempre que no entre en el mercado local suizo. Museos, coleccionistas privados y bancos acumulan miles de obras en esta bóveda de forma silenciosa, mientras su precio sube sin trabas, ni preguntas, ni molesta burocracia.
Para mí, un artista que ha encontrado el equilibrio perfecto entre talento artístico y capacidad de producción es sin duda Anthony Gormley. Una de mis obras favoritas de Gormley es Luz. Básicamente, se escaneó en pelotas con un escáner 3D y su diseñador lo reconstruyó con bloques de acero inoxidable a escala real bajo la dirección del artista. La clave para ver la figura es que te alejes y entrecierres los ojos como si estuvieses viendo una peli en el Canal Plus codificado. Si quieres comenzar a invertir en arte, simplemente asegúrate de que la obra sea limitada, seriada y que tenga certificado de autenticidad emitido por el artista o por una galería de marca. Pero si quieres invertir sin complicarte la vida, en este vídeo te cuento todo lo que necesitas para comenzar a hacerlo de la forma que mejor se ajuste a ti.